Well, let's turn Bien, 1 John once y again, vayamos a Primera de Juan una vez más y resume our study. reanudar a nuestro estudio. 1 John chapter 1, I want to read the whole chapter, 10 verses. Primera de Juan, capítulo 1. Vamos a leer todo el capítulo, son 10 versículos. That which was from the beginning. Lo que era desde el principio. 1 John chapter 1, verse 1. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1. That, Lo que, John is speaking Juan of está hablando Christ de as Cristo. a that, Cuando dice lo que, but not just that. That which was from the beginning, pero no solamente lo que era desde el principio, which we have heard. lo que hemos oído. This that is called that which was from the beginning, Lo que era desde el principio es algo que puede ser oído. Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna. Le llama a Cristo la vida, la palabra de vida, la vida eterna, la cual estaba con el Padre. Una vez más, no dice el que estaba con el Padre, dice la cual estaba con el Padre. Aún habla de él de esa manera. Lo que era desde el principio, la cual estaba con el Padre. Y se nos manifestó lo que hemos visto y oído. Eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Jesus Christ. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Ahora, hay al principio de capítulo 1, en versículo 1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído. De todo, una cosa que quiere destacar es lo hemos oído. Y ahí nos paremos ahí. Juan, ¿qué es lo que oíste? Y oyeron mucho. Juan, ¿qué es lo que te llama la atención en tu mente de lo que Jesús te dijo? Piénsalo, Juan, caminaste y hablaste con Dios. ¿Qué necesitamos saber? Y eso se encuentra en versículo 5. Aquí es donde vamos a partir en nuestro estudio presente de este libro. Eso es lo que Juan nos dice. Caminé con el Dios encarnado, el Dios de la vida eterna. Y esto es lo que necesitas saber. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Es un mensaje que Él escuchó del Jesucristo mismo. ¿Y qué es? Dios es luz. Y no hay ningunas tinieblas en Él. Y tengo esta imagen en mente. ¿Te puedes imaginar? A los discípulos están allí alrededor de una fogata por la noche y Jesús está allí y pueden ver su rostro. Yo sé que estoy creando esto, pero tengo esta imagen de esas chispas de ese fuego y recuerdan de los ojos de Cristo cuando Él miró
a Pedro, después de que Pedro le negó. Los ojos que podían penetrar a un hombre y al mismo tiempo suaves y ahí los apóstoles, los discípulos están sentados alrededor de esa fogata y Él les está enseñando y les está diciendo, mi Padre es luz. Esta es la imagen que tengo pensado. No sé si sucedió así, pero yo sé que sí hubo un entorno en el cual estaban hablando. Dios es luz. Lo sabemos que Jesús enseñó a sus seguidores así, porque Juan nos dice aquí que de hecho sucedió así, porque Juan nos dice que sucedió. ¿Y saben lo interesante aquí? Go and scour John's. Vaya y escudriñe el Evangelio de Juan. It's the things that John ¿De qué se trata el Evangelio de Juan? Pues son todas esas cosas que Juan pensó que eran importantes porque había muchas más cosas que ni siquiera el mundo podía contener acerca de Jesús y sus obras, pero Juan destacó allí las enseñanzas y las obras de Jesucristo para que creamos en Él, que Él es el Hijo de Dios. Y puedes escudriñar allí de principio a fin y nunca vas a ver donde Juan nos anota para nosotros que Dios es luz. Ninguno de los autores de los evangelios dicen eso. Y de todo lo que él dijo y que creía que era importante, a través de todo su evangelio. Nada. Y solo sabemos que Jesús enseñó específicamente que Dios es luz. Lo encontramos aquí, 1 de Juan 1:5. Eso es como lo sabemos. Aparte de esto, no se sabe. Entonces la pregunta que debemos hacer es esto. ¿Por qué es tan importante esto? Y les voy a decir una cosa. Juan no introduce este hecho de que Dios es luz solo de la nada. No es algo incidental. No es algo que sucede así por casualidad o así de la nada. Mire, necesitas entender esto. En este primer capítulo, y realmente todo el libro de Primera de Juan, estamos en el primer capítulo ahora, este primer capítulo es polémico. ¿Y saben qué significa esa palabra? Conlleva la idea de que hay un argumento aquí. Juan está poniendo un argumento adelante en contra de aquellos que estaban infiltrando a las iglesias con sus falsas enseñanzas y sus tinieblas. Y él está defendiendo el verdadero cristianismo. Y esto, ¿saben qué es el verdadero cristianismo? Bueno, sea lo que sea, él dice esto, nos está diciendo algo acerca de la naturaleza de Dios. Y él está diciendo que el verdadero cristianismo, y no solo aquellos que vienen diciendo que son cristianos, sino los verdaderos cristianos, el verdadero cristianismo está fundamentado en la misma naturaleza de Dios. Y está diciéndonos que hay implicaciones morales para tú y yo que surgen del carácter de Dios. Y les voy a decir una cosa. Juan claramente está estableciendo en estos versículos, muy claramente, está separando, distinguiendo entre, no entre cristianos y musulmanes, sino está distinguiendo entre gente que está sentada en la misma iglesia. Está distinguiendo entre los verdaderos cristianos y los que no lo son. Eso es lo que está pasando aquí. Y él puede identificar el uno del otro. ¿Y cómo? No primeramente tomando lo verdadero y lo falso y juntándolos y diciendo, no, ¿dónde va primero? Se acerca a Dios y señala a Dios en primer lugar, y de allí él dice luego, así podrás distinguir quiénes son. Y esto es lo que está aconteciendo aquí. Es por eso que es tan importante que dice que Dios es luz. Miren en esos versículos donde dice en versículo 6, si decimos que tenemos comunión, bueno, este es el hombre que es falso y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Inmediatamente va a la verdad.
Entonces, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, eso va de la verdad, de lo verdadero a lo falso, a lo verdadero y a lo falso, ¿ves? Y Él va de uno al otro, de uno al otro. Ahí, como estos son como estos versículos son divididos aquí. Tenemos lo falso y lo verdadero, y lo verdadero y lo falso, uno tras el otro. Y fíjense en esto. Piensen conmigo. Primera de Juan, capítulo 1, does not teach no enseña nada about how to come. acerca de cómo pasar de las tinieblas a la luz. Notarán que Juan no está haciendo eso, no está llamando a aquellos que están en tinieblas para que vengan a la luz, He is arguing sino Él está poniendo un argumento aquí, una postura aquí, y específicamente Él pone la distinción fundamental entre verdaderos cristianos y los cristianos falsos. No hay ningún llamado aquí a la verdad, no hay una presentación a los perdidos, el Evangelio. No hay algo diciendo al hermano falso, y ven a la luz. No, sencillamente está diciendo, he aquí, mira la naturaleza de Dios, he aquí la distinción fundamental entre lo verdadero y lo falso. Y podrán ver eso, creo. Y lo hace by starting por comenzar con Dios. Dios es luz. Y hermanos, creo que aquí necesitamos pararnos y dejar que esto nos penetre, que nos interioricemos esto. Hay que comenzar con Dios para llegar a saber cómo son las cosas realmente. Y Él está pensando de esta manera. ¿Alguna vez te has detenido para pensar en esto? El carácter de Dios es la base de todo. ¿Piensa en lo que estoy diciendo? La manera en que tú crías a tus hijos. Casualmente he visto a una familia aquí. La forma en que criamos a nuestros hijos tiene todo que ver con quién es Dios. ¿Qué son los cristianos? Esto tiene todo que ver con Dios y quién es. ¿Cómo debe ser la iglesia? Tiene todo que ver con quién es Dios y cómo es Él. Hermanos, este es el mundo de nuestro Padre. everything in this Todo creation en esta creación, comes back to who God is. a fin de cuentas, vuelve a quién es Dios. Todo, literalmente todo. El carácter de Dios God is the es la base for absolutely para everything. absolutamente todo. Why does God want young men and young women? Dios, ¿por qué Dios quiere que los hombres y mujeres jóvenes sean puros? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque eso habla de quién es Él. ¿Por qué no quiere que los ladrones Because roben? God doesn't. Porque Dios no es un ladrón. These are all Él comparte. Todas estas cosas son reflexiones de Él. we get commandments from you recognize Como perdidos, God didn't just bueno, reconocerás que dream up Dios no inventó o soñó con mandamientos de la nada, que hay a esta gente en la tierra y que necesitan mandatos y vamos a hacer este mandamiento y aquello y no hagas esto ni aquello. Necesitan regulaciones. No, all of these things todo esto very nature of God. sale de la I mean, misma I- I- naturaleza de I Dios. just thought Jesus' first miracle Estuve pensando en el primer milagro de Jesús, que fue el convertir agua en vino en una boda. ¿Por qué eso? Porque Dios está diciendo, eso es quien soy. it all comes back. Y todo señala a eso. Todo, hermanos, en la creación señala a la salvación. Everything Todo de la vida, de la muerte, del cielo y del infierno, todo all of it. It just comes back. señala a quién es Él. Y la respuesta está
arraigada en Él, en Dios, todo del bien y el mal. Y lo que Juan nos dice aquí, cuando nos dice que Dios es luz And in him is no darkness at all. y no hay ningunas tinieblas en Él, When he tells us that, y luego how this leads to sigue us mostrándonos cómo se puede discernir entre cristianos verdaderos y cristianos falsos. Esto es otra instancia de la Biblia mostrándonos que se comienza con Dios en todo. This is critical. Esto es muy esencial para cómo nosotros interpretamos todo. Mira, si por casualidad esta noche ves por tu ventana a un puesto de sol muy, muy hermoso, si ves una flor hermosa, When you look at dirt, señala a Dios. Incluso al mirar al polvo, cuando miras creation, a las nubes y la creación y a todo esto declara, Scripture says, anuncia, there's a declaration, there's hay comunicación day by que day. se da. ¿Qué es lo que están comunicando? Están comunicando algo acerca de Dios. Todo. We need to start Necesitamos with God. We need to view all comenzar things con from Dios the standpoint desde el punto de vista de quién es Él. And you know what? ¿Y saben qué? We're doomed to all manner of problems when we Somos start dados a todo tipo de problema cuando comenzamos con nosotros mismos. Y el hombre natural tiende a hacer eso. Y lo que Juan está diciendo aquí es que necesitamos olvidarnos de nosotros mismos y nuestras propias opiniones acerca de qué es esto y qué no es el cristianismo. Necesitamos poner nuestra mirada en Dios y eso va a corregir las cosas. En vez de pensar en lo que nosotros queremos que sea el cristianismo, lo que nos complace a nosotros y lo que nos hace sentir cómodos a nosotros. No comienza con Dios, dice Dios es luz y que en Él no hay ninguna tinieblas. Y pone al hombre en el trasfondo, mira, atrás. Esto es fundamental. Todo comienza con Dios. Dios está en el centro. You can bank on it. Y fíjense, Man's pueden estar seguros de esto. Las ideas equivocadas del hombre, sus desilusiones acerca del cristianismo, they all come back and stem from a man-centered approach to a fin de cuentas todo proviene de un enfoque hombre-céntrico en todo. Hermanos y hermanas, cuando comienzas con el hombre, que el hombre es grande y Dios es pequeño, cuando comienzas con esa mentalidad, cuando comienzas con la mentalidad natural, hermanos, no es de sorprendernos que todo el mundo quiere un cristianismo que permite las tinieblas. Eso no nos debe sorprender. Por supuesto, el hombre natural quiere un cristianismo que tiene un Dios que sonríe sobre él. No importa sea lo que haga. Eso es lo que yo pensé cuando era un inconverso. Que Dios estaba sonriendo sobre mí y no importa lo que hacía. Eso es lo que los hombres quieren, un Dios así, y quieren un cristianismo así. Por supuesto, el hombre natural quiere un Dios que le permite ir al cielo mientras todavía puede abrazar a su pecado que ama tanto. Por supuesto, quieren un Dios que no amenaza, un Dios que da salud y sanidad y prosperidad y todo eso. Eso es lo que nos rodea por todos lados. Realmente no es de extrañar. Y lo que Juan dice, cuando vamos a considerar los verdaderos de los falsos en el reino de Dios, the ones who are aquellos que realmente caminan con Dios, los que realmente tienen comunión con Dios, se pueden reconocer por el hecho de quiénes son y qué son. Siempre estará de acuerdo con lo que Dios es y que Dios es verdadero. Volvamos a nuestro texto. No voy a intentar terminar ni hablar con esta porción, pero quiero que tengan una idea de quién es Dios y eso. Quiero que vean que quién es Dios determina o dicta o indica o regula, manda
lo que un cristiano tiene que ser. Un cristiano tiene que ser de una cierta manera por quien es Dios, porque Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Miren el texto, versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos. Ahora, observen algo. O bien tienes comunión con él o dices que tienes comunión con él y no es así. Son las dos categorías. Como dije, no está hablando de musulmanes. Él está tratando de cristianos verdaderos y cristianos profesantes que son falsos. Dos categorías. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. La persona falsa. Pero si andamos en luz, la persona verdadera. Como él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Piénsenlo, solo hay dos categorías aquí: los que tienen comunión con Dios, los que andan en luz, practican la verdad, tienen comunión unos con otros, tienen la sangre que les limpia de su pecado. Ese es un grupo. Y el otro grupo es lo opuesto. Dicen que tienen comunión, pero andan en tinieblas, queriendo decir que no tienen comunión, no practican la verdad, son mentirosos, y la sangre de Jesús no les limpia de su pecado. Recuerden, volvamos a este asunto. Juan está centrándose en la diferencia fundamental entre un cristiano verdadero y un cristiano falso. Y lo que él está enfatizando aquí es lo que el verdadero cristiano siempre va a hacer. Y es directamente vinculado con quién es Dios. Ahora, piensen en esto. Juan está diciendo que el carácter de Dios lo hace imposible que un verdadero cristiano. Hace 2 semanas estuve en Austin y en la escuela dominical trataron de la herejía del cristiano carnal. Y miren una cosa, un cristiano verdadero sí puede ser carnal. ¿Cómo sabemos eso? Porque 1 Corintios, capítulo 3, llama a verdaderos cristianos carnales. Y sabemos que la vasta mayoría de ellos son cristianos verdaderos porque en la segunda carta vemos allí que se arrepintieron. Pero eso es lo que hacen los verdaderos cristianos cuando caen en pecado y reciben una reprensión. Pero esta idea de que una persona constantemente como un estilo de vida puede practicar carnalidad y caminar en carnalidad, la naturaleza de Dios prohíbe eso. ¿Y por qué? ¿Sabes lo que la Escritura dice? Si has nacido de Dios, la semilla de Dios, la simiente de Dios ha sido puesta en ti y ha puesto su espíritu en ti. Y el Dios de luz hace que tú nazcas de nuevo, que nazcas del Dios de luz. Pablo dice que nos convertimos en hijos de luz. ¿Ves? Luz es aquello que caracteriza a Dios. Y para ser cristiano es ser traído a esa luz. Entonces, si tú profesas alguna clase de cristianismo en que uno puede andar en tinieblas, no es verdad. Porque Dios nos trae a su luz. Piensa en Moisés. La luz de Moisés estaba resplandeciendo. Si Moisés descendió del monte y no tenía la cara resplandeciente y dijo que estaba en la presencia de Dios, pues, bueno, quizá la gente, la misma falta de aquello sería la evidencia, pero el hecho de que estaba resplandeciendo su cara era una evidencia de que sí había estado con el Señor. Y vemos lo mismo en 2 Corintios capítulo 3. Y la verdad es esta, que si yo entro en esa luz y me acerco a este Señor de luz, llego a participar en esa luz de un grado a otro, de gloria en gloria, siendo traído hacia su imagen. Hermanos y hermanas,
La luna tiene que resplandecer. Y me doy cuenta de que a veces estamos por un ángulo donde hay una nueva luna que no puedes ver todo su esplendor, pero sí, de todos modos, está alumbrando, solo que está alumbrando hacia el otro lado. Hermanos y hermanas, la luna tiene que alumbrar con tal de que haya un sol. Y lo mismo es verdad respecto al cristiano. Tú tienes que brillar. Los cristianos brillarán porque Dios es luz. Y entiendo totalmente por qué la gente quiere discutir y pelear. Yo entiendo, tú entiendes por qué hay personas que quieren resistir y argumentar en contra de la definición bíblica del cristianismo. Mira, vivimos en un mundo que nos rodea que están argumentando fuertemente por un cristianismo impío. Y podemos comprender por qué lo hacen así. La mayor parte de la gente quiere defender un cristianismo impío, porque precisamente eso es su gusto, su tipo de cristianismo. Muchos sí. Muchos en aquel día van a decir que, Señor, Señor. ¿Y qué dice Él? Dice, apartaos de mí, ¿hacedores de qué? Hacedores de iniquidad. Cristianismo basado en iniquidad va a ser muy prevalente en el día del juicio. Un cristianismo marcado por iniquidad. Bueno, claro, eso no es el cristianismo verdadero. Y esto es el tipo que viene y cualquiera que quiere tomar en serio la santidad, ¿cuál es la culpa que le echan? Legalismo. Y por cierto, tenemos ese grupo representado aquí hoy. Y no me refiero solo a aquellos ahí afuera, sino que recuerdan, este es un cuadro del verdadero cristianismo y el falso. If those who Y si excel aquellos in que- holiness in the church bug you, Y si aquellos alcanzan la santidad en la iglesia y eso te molesta, eso es muy, muy malo. Eso es peligroso. lordship salvation, El señoría, salvación por señorío, el lordship salvation, no les gusta. ¿Y eso qué es? ¿Buenas obras? works, Estás agregando obras a la gracia. La gracia produce las obras. Pero ellos quieren pelear y quieren discutir. we know this crowd. Se reconoce Complain about these. esta clase de The personas. demand for Christianity characterized El by light, cristianismo marcado por luz y por el bien y por pureza y por santidad. holiness. No les gusta. Ah, eso es salvación por obras. Oh, look, Mire, all todo manner of people, todo tipo de personas. Hermanos, brethren. This is the deception. este es el engaño en el principio. Ah, tú puedes tener el fruto prohibido y todo te irá bien. Tú puedes tener el fruto prohibido y no morirás. Die. Eso fue el engaño y ese es el mismo engaño hoy. Y es por todos lados. Brethren, we have commonplace Es muy común living que hay personas enamoradas del mundo y ellos se creen salvos. Creen que tienen comunión y que van a ir al cielo. Y la Escritura dice, estás mintiendo. No es verdad. all sorts of people. Todo tipo de persona que está You know, they don't really want casada a sus ídolos the real issue. y quieren el cielo. is hell. Pero el asunto realmente es no quieren ir al infierno. They recognize Entonces, cuando reconocen que solo hay una de las dos alternativas, they don't no want quieren el infierno, entonces sí, irán al cielo. Pero fíjense, that they say el cielo que dicen que van a ir, a donde que van a ir, es un lugar de pureza, es un lugar de justicia, es un lugar it's donde that reigns which reina aquellos que menosprecian aquí y que odian aquí. Quieren ir al cielo, pero quieren estar enamorados y ligados a todos los placeres de Egipto, todos los placeres del pecado.
Y saben, vaya como la doctrina de la justificación se tuerce a su propia destrucción. Y ellos, o aquellos, y lo digo así, como si en la tercera persona, pero hay algunos de ustedes, yo sé que hay algunos de ustedes en este grupo aquí, como dije, personas de los dos grupos están representados justo aquí. Y este grupo, a este grupo les encanta encontrar los pecados de los santos. Quieren hablar de cómo tropezó David y Pedro y Sansón. Y les encanta encontrar al cristiano. Sí, los justos, el hombre justo cae 7 veces. Y los que están aquí les encanta. ¿Y sabe por qué? Porque estas caídas que existen en la vida del pueblo verdadero de Dios, que es la excepción y no lo normal, Their life, which is darkness. les gusta porque porque su vida es tinieblas en todo momento y se siente mejor al ver al otro caer. Y cuando esa es la clase de cristianismo que les gusta, cuando se vuelven, ellos llegan a ser You'll not surely die. Instrumentos del diablo, y él puede mentirles, ay, no vas a morir, puedes tener eso y no morir. ¿Por qué nos dice tan a menudo, no seas engañado? ¿No sabes que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar. ¿Por qué dice esto? Porque hay muchos engañados. Todos estos obreros hacedores de iniquidad, y creen que al final, de alguna manera, esta doctrina de la justificación va a salvarles porque son salvos por gracia. Pero miren, si esa gracia no produce un estilo de vida justo, no es la gracia de Dios. Dios no borra la culpa de tu pecado legalmente solo para dejarte a ser atrapado en tu pecado. De ningún modo. No sea así. Efesios 5 dice, porque nadie os engañe con palabras vanas. ¿Y qué tipo de palabra vana? Ay, pues tú puedes participar en todo pecado. Pues, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, pues un avaro es alguien que realmente, algo que controla su vida. Ninguno tiene herencia en el reino de Cristo de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos. Es interesante que él introduce esto aquí, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Y dice a los Gálatas, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Mira, si tú vives conforme a la carne, tú vives una vida falta del poder del Espíritu. Si tú vives de esa manera, al final te esperará la corrupción. Y lo que está diciendo es que el cristianismo no piadoso, ¿entiendes eso? Dios es luz. Este es el mensaje, versículo 5, que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Miren esto, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Fíjense, cuando alguien viene y llevan el nombre de cristiano, sin embargo su vida está llena de amor por el mundo y el pecado no es una gran cosa para ellos, y están afanados por deportes y música y por amigos mundanos y el dinero, el sexo, películas, todo eso. ¿Sabes lo que Juan no dice? Él no dice, pues eso es solo un error inocente, no pasa nada, eso no importa.
Do you see that? ¿Te fijas en eso? Such a one is a liar. You say, Pues tal persona es mentiroso. Liar, it says. Pero tú dices, Vera, no dice es mentiroso, dice mentimos. Category. Dice no somos mentirosos, dice mentimos. Pero si vas a capítulo 2:4, ahí dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, que prácticamente está haciendo lo mismo, dice el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Ten cuidado, si dices que eres un cristiano, eso es grande. To say, Decir que eres un cristiano, I'm in to go o sea, through this life. pasar por esta vida y dejar que salga de tu boca y tú le dices a las personas, yo soy cristiano, yo conozco al Señor, para decir eso, cuando tu vida como un todo no está caracterizado por luz, sino por tinieblas. La palabra de Dios dice que para hacer tal cosa no es un error inocente, sino es una mentira consciente y deliberada. Appear to be a Christian. Si tú te pareces ser un cristiano y no lo eres verdaderamente, necesitas tener cuidado de considerar You know, I was thinking about this. That to cuidadosamente de quién eres. remember it was said of one of the Como dijo a una de las iglesias en Asia Menor, dijo, tienes el nombre de ser vivo, de viva, pero that estás muerta. in this world Y en este mundo eso es ponerte en el campo de los mentirosos. Tú eres un mentiroso. liar. Deliberately, consciously. Conscientemente y a propósito estás mintiendo. Eres un mentiroso si andas en tinieblas, si tu vida está marcada por tinieblas. Y quiero que pienses en quiénes son los que están en este campo. if the Como dijo Pablo en 1 Corintios, dice que si los muertos no se han resucitado, entonces, we of all people bueno, si dice que si Cristo no resucitó, why somos nosotros los que deben ser For claiming to be Christians. they're not living lamentables. Pues los cristianos no están con el resto del mundo comiendo y bebiendo they die. porque mañana morirán. Jesús dice, calculen el costo, y sí, hay un costo Paul says, de seguir a Cristo. Y Pablo dice que si todo esto al final resulta no ser verdad, guess who is ¿saben quién tendrán la mayor lástima? a bunch of Muchos de nosotros aquí en este salón. Pero déjenme decirles algo. Christ. Cristo sí ha resucitado de los muertos y les garantizo esto. Viene un día cuando todo, cada persona en este mundo, más que cualquier otra cosa, deseará cambiar lugares con nosotros. Let me tell you this. Pero déjenme decirles esto. Si hay alguien en este mundo que tendrá aún más lástima, y les digo esto, son aquellos que llegaron lo más cerca del reino, pero no lo alcanzaron. Aquellos que tuvieron el nombre de cristiano y estuvieron bajo la predicación cristiana, estuvieron frente al Evangelio y la obra del Espíritu de Dios y oyeron del Señor y cantaron los cantos en sus lenguas y esas verdades penetraron en sus ojos y a sus mentes una y otra vez y se estuvieron tan cerca. Hermanos, les digo algo. Those are the people most to be pitied. Esas son las personas Those are the people más lamentables, most Fearful. de las cuales es lo más, Judases. It is the demons, más the Simons, aterrorizador. Los the Judas, magicians, los the Hymenaeus, Simón Magos y los the Alexanders y Alexanders los of the world who are Dídamos, most to be que pitied. son los más lamentables. And look, just Y hearing miren, this message, acercándonos a la conclusión de este mensaje, yo sé que algunos de ustedes están aquí. I know Yo sé, these people who claim estas personas relationship with que God, proclaman tener comunión con Dios, pero andan en tinieblas, sé que están aquí y quiero hablar. speak to you. Quiero dirigirme a ustedes por un momento. But Jesus Lo said, que Jesús dice better es que sería mejor que si no hubieras nacido.
Ahora, yo sé que dijo eso a Judas, pero él dijo a esas ciudades donde él hizo sus obras, sus milagros, que será más tolerable para Sodoma y Gomorra que para Tiro y Sidona. Y no bajó la culpabilidad si no es él quien predica, sino su pueblo. Él dijo, cuando él mandó a sus discípulos, que si la gente no les escuchaba, que igualmente será más tolerable para Sodoma y Gomorra. Les digo esto, cuando menosprecian la enseñanza en esta hora que viene de la palabra de Dios a través de sus siervos, al rechazarla, es igual que si las rechazaras de Cristo mismo. Sé honesto. Tinieblas. Are there manner of lifestyle? Hay una manera un estilo de vida que tú posees, muchas cosas que tú haces que no quieres que muchos de nosotros sepamos. Vives una vida de hipócrita. Una de las cosas muy obvias es lo que haces cuando nadie te mira. Lo que eres realmente se puede notar los Judas y los Dídimes porque haces cosas diferentes. I speak to you. Hablo a usted. Vives como si la pureza, la justicia, la santidad. Has vivido hasta ahora como si esas cosas fueran opcionales. Tú sabes que hay algo que está mal. Tú sabes que no tienes los mismos deseos que otros tienen. Pero no puedes llegar a ver por qué no tengo ningún deseo por la palabra de Dios. ¿Por qué escucho que hay algunos que pueden pasar horas y no puedo ni pasar 5 minutos así? Tengo que forzarme a leer. La oración, la lectura de la Biblia. Ay, esas son cosas que muy como obligaciones sobre mí. Cosas que siempre se me dificultan. Mira, si has sospechado algo, cuando habla de las cosas del mundo, del pecado, del dinero, algunos de ustedes hombres que continuamente cayendo en pecado sexual, puede ser que hay una razón por ello. Mira, sí, los verdaderos cristianos caen. Sin embargo, verdaderos cristianos practican la justicia como un estilo de vida, porque su Padre es luz y los ha hecho hijos de luz. Y si existe ese rasgo oscuro de vida, no quieres negarlo pensando que espero que me vaya a salir bien al final. No descanses en tanta incertidumbre. Y quiero destacar algo para ustedes. Aunque el énfasis aquí de Juan es claramente distinguir entre el verdadero y el falso. Mira, yo sé que Juan no viene a ti ahora en esos versículos diciéndote, si estás ahí, huye de la ira venidera. No es su propósito aquí. Si bien Juan no está rogando a los cristianos falsos que vengan a ser verdaderos, sino más bien está destacando la diferencia entre los verdaderos y los falsos. If we walk in the light, Vemos ahí en versículo 7, si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y yo sé que esta es una declaración que caracteriza a aquellos que andan en luz en comparación con aquellos que andan en tinieblas. Pero miren, puedo llevarles a otros versículos donde Cristo te está convidando
que vengas. to come into Te the invita light. a que vengas y que entres en esa luz y que camines en esa luz. Y mira, al venir a esa luz y si llegas a estar enterado del pecado, donde la luz de Dios Go to God and you alumbra, empiezas a confesar pecado, estás en la luz, call upon estás en la palabra y invocas al Señor. the light is Y si vienes así, la luz va a revelar cosas en ti que son feas. Y sabes que en la vergüenza de eso puedes to run from that light procurar huir de esa luz because you o venir. sin and it Y, gets y, exposed and you see God y wants cuando to es expose that. cuando es expuesto ese pecado y quieres huir de esa luz, tú puedes volver a las tinieblas donde puedes aferrarte a tus pecados Hold on to your false y profession. sostener tu profesión falsa. But I'll tell you, Pero there's a mira, place in te digo que hay un lugar en esa luz y si vienes y cuando empieza a exponer esa depravación y esa maldad y ese vil y esas manchas tan sucias y puedes ver esa suciedad, hay un lugar en esa luz que con la cabeza inclinada hacia abajo en vergüenza, confesando esas cosas y clamando a Dios, Dios, ten misericordia de mí, un pecador. Te digo una cosa, cuando te entregas en la luz, to your amazement, para tu asombro y sorpresa, vas a descubrir que esa luz no te destruye, vas a ver que la sangre de Jesucristo te limpia de esa maldad y te hace blanco y luz y brillante. Vas a encontrar que te lava, que te limpia más limpio que la nieve. Esa es la luz. Hermanos, sabemos desde las Escrituras que los falsos they grow up intermingled and intermixed. que crecen allí con el trigo, You're here, algunos de ustedes you're here, you're son así, están aquí, you know what I know? mixteados entre los verdaderos. Yo sé que hay personas religiosas, así como Pablo mismo, That gets snatched que es through history. convertido. Yo sé que a través de la historia de la iglesia, que ha habido personas en medio del verdadero pueblo de Dios y de repente They came vinieron a la luz, reconocieron que algo estaba mal y vinieron y encontraron misericordia. Not everybody, No todos gets saved son out of salvados cesspool. de las cosas abiertamente mundanas. Muchos son salvados de las falsas profesiones. Yo sé que algunos de ustedes me miran ahora y escuchan mi voz y su cristianismo no es una reflexión del Dios que es luz y en quien no hay ninguna tinieblas. Tu cristianismo está sucio, Away with dirty Christian. lejos de nosotros, un cristianismo sucio, Fling it away like a lejos, vile thing that it is. It can't save. arrójalo lejos de ti como la cosa vil que es que no te puede salvar. Si no tienes un cristianismo limpio que refleja el Dios de luz, Plague, repent. huye de eso, arrepiéntete Oh, in de eso. there is Y en esa luz hay perdón. Dios perdona la hipocresía. God forgives. Dios perdona a los mentirosos. Dios perdona a los que han llevado el nombre de su Hijo equivocadamente. Si vienes a la luz, pero si dices, no, voy a seguir así, voy a seguir con mi pecado, yo quiero el cielo, pero voy a ir a la tumba con el cristianismo que me permite tenerlo como yo quiero, aferrado a mis ídolos. Yo quiero ese tipo de cristianismo o ninguno. None. Bien, tienes la libertad de hacerlo, pero que no seas engañado. Padre, te pedimos que
tengas misericordia de aquellos que los rescates, aquellos que llevan unsightly el nombre false. de falso hermano. Ay, qué nombres. Blights in our loved ones. Manchan en las cenas ágapes. Que dicen, hermano falso. Hacedor de maldad. Señor, por favor, ten misericordia. Miramos a ti, que tú solo puedes salvar, Dios de salvación. Miramos a ti, lleno de misericordia. We think of those who have Pensamos en aquellos muy metidos en la religión, que se creían seguros, que tú has salvado, que tú has rescatado. No hay 1 o 2 o 5 o 10 almas engañados. Señor, algún movimiento tuyo por misericordia, por gracia, para sacar del fuego a algunos. En el nombre de Cristo te pedimos que sea así. Amén.